Padre, toda la gloria te pertenece a ti por todo lo que has hecho en Cristo Jesús hacia nosotros. Y todo talento, toda habilidad, todo lo que podamos ser en esta vida, Señor, es por tu gracia y de acuerdo a tus propósitos, Señor. Bendícenos hoy a través de tu palabra y permítenos comprender esos misterios del reino de los cielos y entender que esos tiempos son tiempos finales, tiempos peligrosos, y nos está llamando a velar, a estar atentos y despiertos, porque la venida del Señor se acerca. Tú lo prometiste y tú lo cumplirás. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Amén. Bueno, mis hermanitos, Dios les bendiga a todos. Hoy vamos a tocar el tercer tema de esta serie de escatología, que se llama las bodas del Cordero. Y vamos a ver las bodas del Cordero. Vámonos para Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19, versículos del 7 al 9. Apocalipsis 19, del 7 al 9. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Digan conmigo, y la esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas palabras son verdaderas de Dios. Amén. Y vámonos para Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 25. Estamos hablando hoy de una ceremonia que se llevará a cabo en el tiempo futuro, llamado las bodas del Cordero. Y estas bodas son la unión de la iglesia con Cristo bajo la bendición del Padre por toda la eternidad. Nosotros somos esa novia que tenemos que prepararnos, porque se aproximan los tiempos de las bodas del Cordero. Pero debemos entender que antes de que exista una boda, primero el varón tiene que escoger con quién se va a casar. Y luego el varón comienza a ser galante con la muchacha, le lleva una chocolatina, le regala una flor de vez en cuando, le invita a un delicioso almuerzo en alguna parte especial, y así poco a poco comienza a conquistar el corazón de la muchacha. Pero Dios quiere que eso no solamente sea en el tiempo de la conquista, sino después de la conquista, después del matrimonio. Porque antes del matrimonio usted le llevaba al mejor restaurante, y después del matrimonio ya le lleva al palacio del colesterol, a la galería. Cambió, se pierde la galantería, se pierde como ese sentido de estar halagando y bendiciendo a la otra persona. Y quiero decirles que Cristo ha conquistado nuestro corazón a través de su amor. Vamos a leer Efesios capítulo 5, el versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Nosotros amamos a Cristo porque Él nos amó primero. Nació de una virgen, vivió una vida sin pecado por amor a nosotros. Y en Juan 17 dice: por causa de ellos yo me santifico a sí mismo. Todo lo que Cristo hizo, lo hizo por amor a la humanidad, y especialmente por amor a su amada, a la iglesia, dice la Escritura. Él nos ha amado con un amor eterno que nosotros no podemos comprender, que aun siendo nosotros pecadores, Él entregó su vida, y lo hizo porque no había otra manera de rescatarnos. Y a través de esa obra el Señor ganó nuestro amor y nos conquistó. Y por eso somos la novia del Cordero. Por eso tú estás en la iglesia y dices: pero ¿cómo es que Cristo murió por mí?
después de lo que he hecho, de todos mis pecados, de cómo me he comportado y cómo Cristo pudo morir por mí, porque Cristo nos ama y ahora ha conquistado nuestro corazón. Efesios capítulo 5, versículos del 1 al 2. 5 del 1 al 2. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces lo primero que Cristo hizo fue conquistar nuestro corazón. Por eso le rendimos nuestra vida, porque entendimos el amor que tiene el Señor hacia nosotros. Él se entregó. Pero la pregunta no es si Dios nos ama, porque eso no está en duda. Ya dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. La pregunta es al revés: ¿nosotros amamos a Dios? ¿Nosotros estamos correspondiendo verdaderamente a ese amor que el novio nos ha dado? Entonces lo primero es la conquista de la novia. Lo segundo, la preparación de la novia. Versículo 26. Desde el 25 vuelvo y leo: maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua, por la palabra. Lo segundo que Cristo hace es purificar a la iglesia, y lo hace de una manera: es a través de su palabra, de la predicación de la palabra del Señor. Por eso los ministros tenemos una gran responsabilidad delante de Dios, de predicar la escritura y solamente la escritura. Nunca la tradición puede estar por encima de la escritura, ni los dogmas, ni los concilios, ni ningún hombre, porque la palabra de Dios es la autoridad máxima en este mundo. No existe una autoridad superior a la palabra del Señor. Y por eso la enseñanza en la iglesia y entre hermanos y entre líderes debe ser cristocéntrica, basada en la palabra de Dios y no en filosofías humanas. Porque hoy en día encontramos que parte de la iglesia no se está preparando para el encuentro con el novio. No está siendo purificada, porque en muchas iglesias ya no se predica la palabra de Dios. Se predica de psicología, se predica de psiquiatría, se predica la teología de la prosperidad, se enseña que usted puede comprar todos los favores de Dios a través de pactos y a través de otras cosas, y se enseñan otros evangelios que no son el evangelio de Jesucristo, y por eso hay iglesias que no están preparadas para recibir al novio. Y yo me gozo porque aquí en la congregación, a través de los pastores y nuestro pastor y apóstol Jairo, tenemos aquí, hermano, banquete de la palabra, ¿cierto? Disfrutamos la palabra y se predica solamente la escritura, y eso es una gran bendición y consuelo. Y de esa manera se está preparando a la iglesia, no con entretenimiento, no con show, sino con las sagradas escrituras, y esto es muy, muy importante. En Oseas 4:6 dice: mi pueblo es destruido porque le faltó conocimiento. Hoy en día encontramos una iglesia que no conoce la palabra, una iglesia que no lee la palabra, que no estudia la palabra, que no medita la palabra, y por lo tanto es una iglesia que se encuentra desnutrida espiritualmente, una iglesia que no tiene poder ni autoridad, una iglesia que no sabe ni entiende en muchos casos qué es el evangelio. Yo inclusive le he preguntado a pastores: ven, siervo, ¿qué es el evangelio? Y no me saben decir qué es el evangelio. Y he dicho, nosotros somos los predicadores y debemos entender qué es lo que estamos predicando. Y cuando les digo, el evangelio es simplemente la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, es que, ¿qué? Y son los ministros. Y por falta de conocimiento, el pueblo se pierde. Nosotros necesitamos, mis hermanitos, nutrirnos con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos santifica, porque la palabra de Dios nos está preparando para ese encuentro con el maestro, y eso debe quedar bien en claro. Ahora, existen tres clases de santificación que Dios quiere hacer en el corazón del creyente. La primera santificación es la santificación posicional, que es cuando el creyente acepta a Cristo. En ese momento la sangre de Cristo le lava de todo pecado, y ya Dios el Padre le ve como una persona santa, separada para Él, apartada para la gloria del Señor. Y ese primer nivel de santidad
lo tienen todos los hijos de Dios, todos los que han conocido a Cristo como Señor y Salvador. Está el segundo nivel de santificación. El primero lo produce la sangre de Cristo. El segundo nivel de santificación se llama la santificación presente, o también se le llama santificación, que es el proceso de irme apartando del pecado para vivir y para servir para Dios. Y esta segunda santificación, la del presente, la produce la palabra de Dios. La inicial la produce la sangre de Cristo, pero la santidad presente que me prepara para el encuentro con el Maestro viene a través de escuchar la palabra de Dios y obedecerla, porque la palabra de Dios purifica, santifica mi vida. Debemos leer la palabra de Dios, debemos estudiarla, debemos memorizarla, debemos sumergirnos en la palabra de Dios, porque ella va a producir el cambio que nosotros necesitamos y nos va a preparar para ese encuentro del Maestro. Pero muchos han cambiado la palabra de Dios por los libros. Los libros cristianos son muy lindos, muy buenos para leer, pero Dios no quiere que tú suplantes la palabra por la Biblia. Yo tuve hace muchos años una experiencia, y es que me convertí en un buen lector de libros cristianos. Y entonces leía libros y ya no leía la palabra. Eso fue hace más de 20 años. Y después de 4 meses de no leer casi Biblia, sino libros cristianos y libros cristianos, me fui sintiendo seco y no entendía por qué. Y un día oré: Señor, ¿por qué me siento como seco, como vacío? Y el Señor me habló y me dijo: porque te has apartado de la fuente de mi palabra. Has suplantado mi palabra por libros. Y el Señor me dio esa palabra sencilla, yo la entendí, y a partir de ese día me comprometí que no voy a leer libros hasta que primero no lea la palabra de Dios. Y llegaba primero, me leía unos capítulos, y cuando terminaba, ahí sí me iba a un libro. Y entendí que hay que cuidar primero la palabra del Señor. Hay que memorizarla y hay que meditarla. La segunda santidad la produce la palabra de Dios, pero hay un tercer nivel de santidad, que es la santidad total. Y esa santidad total es producida cuando Cristo venga por su novia. En ese momento nuestros cuerpos serán transformados y terminará la lucha con el pecado. Terminará la lucha con ese hombre viejo que quedará sepultado eternamente y para siempre, y tendremos una santidad total en la venida de Cristo. Entonces tú tienes dos santidades. La inicial tiene la santidad presente a través de la palabra, y nos falta la santidad total, que es cuando Cristo venga por su iglesia. En Juan 17:17 Jesús dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y en Juan 17:3 Jesucristo dijo: ya ustedes están limpios por la palabra. Cada vez que un ministro predica, usted no lo puede ver, pero espiritualmente agua está fluyendo. Las mentes están siendo lavadas, el entendimiento está siendo renovado. Una vez una hermana tuvo una experiencia, y mientras que se estaba dando una prédica, cuenta que ella tuvo una visión y vio en el púlpito, vio una poceta. Y mientras que se predicaba, la poceta se abría y salía como un agua que parecía también como nube, resplandeciente. Y mientras que se predicaba, esa agua y esa nube llenaba todo el recinto. ¿Qué significa eso? La palabra de Dios nos está limpiando, nos está lavando y nos está santificando. Por eso no cambies la palabra por nada. Tercero, la presentación de la novia. Efesios capítulo 5, versículo 26-27. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. A sí mismo. Una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La función de la palabra es esa: santificarnos y purificarnos para ese encuentro con el Señor Jesucristo. La pregunta: ¿te está purificando la palabra? Porque la palabra de Dios no solamente es para oírla, la palabra de Dios es para practicarla y para vivirla. Y cuando tú predicas, cuando tú vives la palabra de Dios, en ese momento te estás preparando para ese encuentro con el Señor.
La palabra de Dios nos prepara porque nos vamos a casar. Segunda de Corintios 11:2. Segunda de Corintios capítulo 11, el versículo 2. Hay mucho que hablar y voy a tratar de hacer un resumen. Segunda de Corintios 11:2. Segunda de Corintios capítulo 11, el versículo 2. Y dice Pablo: porque os celo con celo de Dios. Pablo era celoso de la iglesia. Y así deben ser los ministros, celosos con la iglesia. De amar, de corregir el pecado, de ayudar a los hermanos, de predicar la verdad, aunque personas no les guste la verdad, aunque se pongan bravos y aún se lleguen a ir de la congregación. Porque hay personitas que tienen comezón de oír, y cuando escuchan la palabra de el Señor, algo pasa internamente y no la soportan. Y dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros a Cristo como una virgen pura a Cristo. Debemos ser una virgen, ¿cómo? Digan, pura para Cristo. Y esa es la función que la palabra de Dios cumple en nuestras vidas. Entonces Cristo la conquistó con su amor. Cristo también prepara a la novia por la palabra a fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, pero ahorita hablaremos más de eso. Y quiero hacer un paralelo entre una ceremonia judía matrimonial y las bodas del Cordero, porque es importante entender esta parte. Y quiero que entendamos, haciendo este paralelo, lo que son las bodas del Cordero. En primer lugar, en las bodas judías no es el joven el que elige la chica con la que se va a casar. En las ceremonias judías es el padre del novio el que escoge la mujer o la chica con la cual su hijo se va a casar. En nuestra cultura cada uno escoge, pero en la cultura judía era así: el padre elegía por el hijo. Y existe una historia, la voy a resumir en Génesis 24. Y es la historia de Abraham. Ya está muy anciano, está millonario, muy rico, y su hijo se está quedando solterón. Ya tiene 40 años Isaac, 40 años, y Abraham se preocupa: me voy a morir y mi hijo no se ha casado. Y entonces llama a uno de sus siervos, a Giesi, y le hace jurar que va a ir a la tierra de su familia y de su parentela a buscar mujer para su hijo. Y le dice: pero no vas a buscar mujer de las cananeas, porque eran mujeres que no tenían el temor de Dios ni el respeto por Dios, practicaban una cultura pagana, y Abraham quería para su hijo una mujer que tuviera el temor de Dios. El siervo le hace el juramento, y el siervo hace una caminata o un viaje de entre 1500 a 2000 kilómetros. Más o menos se demoró un mes para llegar al sitio donde debía ir. Llega el siervo a un pozo, y él sabía que las doncellas por tradición salían a cierta hora a recoger el agua en el pozo. Y el siervo dijo: Señor, ya he llegado a esta tierra, no conozco a nadie, pero te voy a pedir, Señor, que me concedas esto: que la doncella que llegue al pozo y me diga: bebe tú y beben tus camellos hasta el final, esa será la que tú has escogido para el hijo de mi amo, para Isaac. Y así sucedió. Llegaron las doncellas, llegó Rebeca y le dijo: ven, te voy a dar de tomar agua a ti y a tus camellos hasta que acaben. Y él comprendió que era la voluntad de Dios esa mujer para Isaac. Dios lo hizo. Cuando hace eso, dice que luego el criado toma joyería y la pone en las manos de Rebeca. Luego ella lo lleva a la casa, y el siervo cuenta todo lo que sucedió y cómo es Abraham y las propiedades de Abraham, que su hijo está soltero y que le puso una señal a Dios y Dios se la concedió, y que Rebeca era la mujer indicada. La familia acepta, y entonces dice que el siervo le da joyería a todos, a la mamá, a Labán su hermano, y a toda la familia le reparten lo que se llama la dote. Y luego él se regresa con la mujer, con Rebeca, hacia la tierra del amado, hacia la tierra de Abraham. Y en el camino, ¿usted qué cree que preguntaba pues la mujer?
Venga, ¿y cómo es Isaac? Sus ojos son verdes, azules, cafés. Es formalito. ¿Cómo es Isaac? Y este criado le habló de tal manera que cuando la mujer llegó después de un mes y vio a Isaac, ya estaba enamorada. Ya estaba enamorada. Ella se puso el velo y luego, bueno, hicieron todo lo que se hacía y ya quedaron como un matrimonio. Y así eran más o menos las bodas en aquel tiempo. Entonces, en primer lugar, Abraham en la Biblia es un tipo del Padre. El siervo es un tipo del Espíritu Santo. E Isaac es un tipo de Jesucristo. Abraham envió al siervo, el Padre envió al Espíritu Santo para encontrar la novia de su hijo. Y si usted está en Cristo es porque el Espíritu Santo vino a tu vida, redarguyó tu corazón, te mostró el amor de Dios, te mostró el amor de Cristo y tú decidiste entonces aceptar a Cristo. Y por eso estás en el Señor. Cristo dijo: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo les he elegido a ustedes. Y a usted lo eligió el Padre del cielo. Primera de Pedro 1:2. Primera de Pedro capítulo 1, el versículo 2. 1:2 dice. Primera de Pedro capítulo 1, el versículo 2. Elegido según la presciencia o el previo conocimiento de Dios Padre en santificación del Espíritu Santo para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. El que nos eligió a nosotros para que fuéramos la prometida de su Hijo, de Jesucristo, fue el Espíritu Santo. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y el Espíritu Santo te ha hecho el llamado para que seas del Señor. Es el Padre el que escoge la novia para su Hijo. Apunta también Efesios 1 del 3 al 5, donde se habla que el Padre nos escogió. Él nos hizo el llamado en Cristo. Y debes darle gracias al Señor, porque en medio de 8,000 millones de personas, donde la mayoría están perdidos, y tú te encuentras en Cristo. Tú has sido escogido por el Padre eterno para que seas parte de la novia y algún día puedas entrar a esas bodas maravillosas. En segundo lugar, el dote de la novia. ¿Qué era el dote? Es un dinero que acostumbraban a dar o a pagar en los países orientales por la novia. Era un valor dado por la doncella, podía ser en dinero o en especie, para que el otro padre, el padre de la novia, entregara a la doncella para casarse con el hijo de este varón. Y dice la escritura que cuando llegó el siervo y se dio cuenta que Rebeca era, le dio a ella joyería y le dio a su familia joyas, le dio ropa, le dio prendas. ¿Cómo se llama eso? La dote. La dote comprobaba que el hijo tenía la capacidad de solventar económicamente a esta mujer. Porque hoy muchos se quieren casar y vienen: pastor, me quiero casar. Y yo le dije: hermano, ¿ya compró siquiera la cama para el matrimonio? Y me dice: no. Y le digo: no está preparado. El hombre no trabaja, me quiero casar. Hermano, ¿y con qué va a sostener el hogar? De puro amor y picos, pastor. De puro amor. Cuando estén juntos en la casa de amor y picos, con las tripas arrodilladas, ahí va a cambiar la situación. No va a ser igual. Por eso el varón tiene la responsabilidad de prepararse para luego sostener a su amada. Se da basadote. Y quiero decirles que lo mismo pasa con el Hijo de Dios. Dios el Padre pagó una dote por nosotros. Y esa dote fue pagada a través de la sangre del Hijo de Dios. La dote que Dios pagó para comprarnos a nosotros, para que fuéramos de Cristo y le perteneciéramos, fue la sangre de Cristo derramada en el Calvario. Primera de Corintios 7:23 dice: por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. La dote que Cristo pagó por amor a ti fue su sangre derramada en el Calvario.
Hechos capítulo 20, 28. Hechos 20, 28. Hechos 20, 28. El criado llegó a la casa, habló con la familia y aceptaron, y entonces dio la dote. Y esa dote mostraba que ya había un compromiso. Hechos 20, 28 dice: 20, 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, por pastores, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. La sangre de Cristo fue la dote pagada por tu rescate, para que tú le pertenecieras a Él. Esa dote fue el inicio para que tú pudieras estar en un compromiso y ya más adelante te puedas casar con Él. Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Sin derramamiento de sangre no hay redención. Sin derramamiento de sangre no hay justificación. Por eso la sangre de Cristo fue el dote para que nosotros fuéramos comprados para Cristo. Tercero, el compromiso matrimonial. El compromiso matrimonial. En las bodas judías se tenía la costumbre, entonces, cuando el padre llegaba donde la otra familia a hablar con el padre de la doncella y con los hermanos mayores, cuadraban lo que era la dote. Y después de que pagaban la dote, luego se celebraba y se sellaba ese trato tomando vino. El padre llevaba una alfora, llevaba una vasija, un recipiente lleno de vino, para después de entregar la dote sellar el compromiso tomando vino con los novios, entre ellos, y también con la familia. Y así se sellaba, hermano, este compromiso. A partir de ese momento eran considerados como casados, aunque no podían tener relaciones sexuales, aunque no se podían coger de la mano ni darse en piquitos, pero eran considerados ya como casados. Lo mismo hizo Cristo con nosotros. ¿Ustedes qué piensan que significa la Santa Cena? La cena del Señor significa ese compromiso que nosotros hemos hecho con Cristo de serles fieles y la fidelidad que Cristo tiene hacia nosotros. La Santa Cena, hermano, es algo serio y todo cristiano debería participar de ella, porque a través de eso se está conmemorando de que acepto mi compromiso con Cristo de serle fiel hasta que Él venga. Por eso en la Santa Cena decimos y tomamos esta copa nueva hasta que Él vuelva o venga. ¿A qué? Al matrimonio. Ese vino representa el compromiso de que la novia tiene que cuidarse para el Señor y que el novio también se va a estar preparando para la novia. ¿Te estás preparando para Cristo? Puedes copiar Lucas 22 del 20 al 22, puedes apuntarla. Lucas 22 del 20 al 22 nos habla de la última cena. Y Cristo dice: esta es mi sangre que es derramada para la remisión de vuestros pecados. Cristo se comprometió con nosotros con su sangre. Y la novia, al tomar entonces el vino, y el novio decía: te voy a ser fiel, ya te pertenezco a ti. Y eso es muy importante. ¿Estamos siendo fieles al Señor? ¿Nos estamos guardando y preparando para Él? ¿Será que la novia de Cristo se prepara yendo a discotecas, tomando trago y cantando "Cuando te perdí"? ¿Será que así la novia se está preparando? A veces mirando lo que no se debe, escuchando lo que no se debe, hablando lo que no se debe, haciendo lo que no se debe. ¿Será que la novia de Cristo estará guardándose hoy en día en fidelidad? Pero hoy encontramos que la iglesia de Cristo, una parte está adulterando. Una parte de la iglesia de Cristo se está apartando del Señor, viviendo vidas muy tibias. Y por eso en Santiago dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que se constituye amigo del mundo se hace enemigo de Dios. ¿A usted le gustaría comprometerse con una persona en matrimonio y luego usted darse cuenta, usted está en otra ciudad,
que esa muchacha se está yendo a parrandear con otro por ahí, montando en el carro con el uno y con el otro, haciendo y deshaciendo, que la ven borracha por ahí? ¿Qué haría usted? Yo creo que usted llega y termina con la relación, porque usted dice: esa mujer no es digna de mí. Lo mismo, ¿será que la iglesia está siendo digna del Señor? ¿Ustedes sabían que hay iglesias donde las reuniones de jóvenes las celebran en discotecas? Aquí ha pasado en Manizales. Y que ya existen en todo el mundo cristotecas, o sea, discotecas para cristianos, con el ambiente de discotecas, las luces de discotecas. Les venden cerveza, les venden vino. Y eso está pasando en toda Latinoamérica, las famosas cristotecas, porque la iglesia se está contaminando. ¿De qué tipo de iglesia eres tú? ¿De la iglesia que se está preparando para el Señor? ¿O de la iglesia que le está siendo infiel al Señor? Cristo aceptó su compromiso matrimonial, pero con un vino más alto, el vino del Señor. Porque el Padre le dijo: la única forma de redimir a la amada es morir por ella. ¿Estás dispuesto a tomar la copa? Y Cristo dijo: estoy dispuesto, Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y la copa que tomó Cristo en compromiso fue la ira de Dios por nuestros pecados. Tremendo. Y nosotros en la cena del Señor siempre recordamos el compromiso con Cristo, que somos una virgen, que debemos vivir en santidad y en pureza, porque dice Apocalipsis 19 que la novia se ha preparado. Usted tiene que prepararse para Cristo. ¿Y cómo se prepara? Orando, leyendo la palabra, congregándose, amando a los hermanos, teniendo un corazón sano para con las demás personas, sirviéndole al Señor. De esa forma usted se está preparando mientras que Él llega. Punto 4. Después de tomar el vino y sellar el compromiso, el padre de la novia tocaba una trompeta. ¿Por qué el padre tocaba la trompeta? Porque resulta que cuando llegaba el hombre que iba a pedir a la doncella, llegaba con su hijo a esa casa, los vecinos ahí mismo comenzaban a observar. Y pueblo chiquito, infierno grande. Lo que pasa en una esquina se da cuenta todo el pueblo. Y para proteger la dignidad de la familia, entonces el padre de la novia tocaba la trompeta. Y cuando tocaba la trompeta, ya todo el pueblo se enteraba de que había un compromiso, de que ya ningún otro muchacho le podía caer a la muchacha, y que ese joven también ya estaba comprometido. Por lo tanto, se iban a ser fieles. Y eso significaba el trompetazo. Recuerden que todo creyente está comprometido con Cristo el matrimonio, y por eso debemos esperar a Cristo en santidad, porque Él viene por una iglesia virgen, sin mancha, sin arruga, sin contaminación. Volvamos a 2 de Corintios 11. 2 de Corintios capítulo 11, versículo 2. Y dice Pablo: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo. ¿Cuántos esposos tiene la iglesia? Uno. Para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pablo estaba preocupado porque la iglesia, porque la iglesia le fuera infiel a Cristo. Y eso es lo que los ministros y los líderes nos debemos preocupar, porque la iglesia sea una iglesia fiel, para que la iglesia permanezca sirviendo a Cristo, porque parece ser que la iglesia de los Corintios estaba siguiendo a otro, se estaba uniendo a otro espíritu, porque estaba haciendo cosas que no estaban bien. Leámoslo en el versículo 4. Porque si alguno viene predicando a otro Jesús que el que hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que hemos recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Pablo está diciendo:
Han llegado con falsas doctrinas y están predicando un Cristo que no es el verdadero. El Cristo bolivariano, el Cristo de la revolución, decía Chávez. Pero es que Cristo nunca se levantó en contra del gobierno. Respetó las autoridades perfectamente. Él no es ningún Cristo bolivariano, ni es el Cristo de los políticos, ni es el niño de Atocha, ni es tampoco el niño de las plagas, de Praga. Porque Él no es niño. Ese es un Jesús distorsionado. Es otro espíritu, otro evangelio. Porque nuestro Jesús murió como hombre, fue sepultado como hombre, resucitó como hombre, y como hombre está sentado a la diestra de Dios Padre, no como un niño. Y muchos han predicado otro Cristo, otro Espíritu Santo y otro evangelio que no es el evangelio de Jesús. El verdadero Jesús es sumo sacerdote, Rey de reyes, Señor de señores, es redentor, es el príncipe de la paz. Él lo es todo, es Dios encarnado. Porque los testigos de Jehová y los adventistas predican un Cristo que no es. Ellos dicen que Jesucristo es la encarnación del ángel Miguel. Es otro Cristo, no el Cristo de la Biblia. Nuestro Cristo no es un ángel, es el creador de los ángeles. En una película lo llamaron Jesucristo superestrella. No, Él no es Jesucristo superestrella, Él es el creador de las estrellas. Y la iglesia tiene que conocer al verdadero Cristo para que no reciban a otro y le sean infieles al Señor. Y hay iglesias que a través de la doctrina están adulterando con Cristo, se están manchando, están ensuciando sus vestiduras a través de lo que están enseñando, porque no están enseñando el verdadero evangelio de Cristo. Amén. Punto 5. La preparación de los novios. El papá llegaba a la casa de la novia con la jarra de vino y con su hijo. Hablaba con el papá de la doncella y con los hermanos mayores. Cuadraban una dote, pagaba la dote y luego se sellaba el compromiso tomando vino. Luego el papá de la novia daba un trompetazo y todos sabían que ya estaban comprometidos. Pero ¿qué pasaba de ahí en adelante? ¿Cómo era la preparación? El padre volvía con su hijo a la casa y le decía: hijito, ya está hecho el compromiso, ya esa mujer te pertenece. Ahora mira, aquí en la huerta de mi casa y en aquel terreno puedes construir tu casa, y la casa para tu amada. Prepara la casa. Y entonces el joven, durante un tiempo, un año y medio, 2, comenzaba a preparar la casa donde iba a llevar a su novia a vivir con él. Tremendo todo esto. Yo sé que mientras que hablo mismo se le vienen citas de la Biblia comparando con lo de Cristo. Eso es el Espíritu hablando a tu espíritu. Y entonces el padre venía a los 2 meses y decía: no, hijito, te falta todavía mucho. Venía a los 4 meses: no, todavía está más o menos. Al año: hijito, ya la casa estaba lista. Ay, le hiciste un jardín. Ay, pusiste esto. Ay, este adorno. Ay, esto quedó muy hermoso. Hijito, ya estás listo para ir por la novia. Pero tenía que terminar primero la casa. Vamos a ver qué nos dice Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, versículos del 1 al 4. Juan 14 del 1 al 4. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar ¿qué? ¿Qué está haciendo Cristo en el cielo? Y no se ha demorado un año, se ha demorado 2000 años. ¿Cómo serán las mansiones? ¿Cómo será la nueva Jerusalén? ¿Cómo serán los tallados que Dios está haciendo en tu mansión y en las cosas que ha preparado para nosotros? Lleva 2000 años preparándola. Y dice en el versículo 3: y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros estéis conmigo. Cristo está preparando la casa para ti. El Padre se llevó a Cristo y dijo: hijo, ya está la prometida. Ahora tú comienza a preparar todo para acoger a la novia en tu casa, para que la traigas a vivir contigo, para las bodas del
cordero. Qué importante es todo esto. Hermano, cuánta sabiduría encontramos en la Biblia. Entonces, el novio se la pasaba ese año preparando el lugar. Ahora, ¿y la novia? La novia entonces se iba para un spa, se hacía sacar las espinillas, iba escogiendo un vestido bien hermoso para el día que apareciera el novio, y comenzaba todas las noches con cremas. Yo creo que la mayoría de esposos aquí, que ven pues por la noche al lado en la cama? Una mujer con cara de mimo. Y la mayoría de mujeres todas las noches hacen su ritual, su ceremonia para estar bien bonita, su piel, se arreglan el cabello, se tinturan. Y así hacían las novias, se estaban preparando. Por eso, maridos, cuando su esposa se ponga mucha crema, amárrela de un brazo a la cama para que no se vaya a caer, porque quedan muy resbaladizas. Entonces la novia se preparaba y el hombre preparaba el lugar. Cuando el padre veía que el hijo ya había preparado todo para la novia, entonces el padre le decía a tu hijo, ve. El hijo no sabía cuándo. Por eso Cristo en Mateo 24 que dice que nadie sabe el día de su venida, ni siquiera el hijo, sino solo el padre. Tremendo eso. Cristo como Dios lo sabía, pero como hombre estaba limitado en esa parte, y solo el Padre, y era el que daba la hora. Por eso en Mateo y en muchas citas dicen, velad y orar, porque no sabéis la hora, no sabéis el día, pero el Señor va a volver. Él volverá por su amada, por su iglesia. ¿Y usted qué tiene que hacer? Prepárese. Velad en la Biblia es estar atentos, estar despiertos, es estar en comunión con Dios, es santificándose, apartándose del pecado, de las amistades que te apartan de Dios, de las amistades que te están ofreciendo pecado. Apártate, porque tú ya eres una virgen pura que te estás preparando para el encuentro con el Señor. Volvamos a Apocalipsis 19. Apocalipsis capítulo 19. Cuando el tiempo entonces de regresar había llegado, el padre del novio tocaba una segunda trompeta. La primera trompeta la tocaba el padre de la novia, pero ya para venir a recoger a la novia, el que tocaba la trompeta era el padre del novio. Y eso se nos parece a lo que la Biblia dice. Vamos a otra cita bíblica y ahorita pues volvemos a Apocalipsis 19. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 16 y 17. Primera de Tesalonicenses 4, versículos 16 y 17. Dice: Cristo vendrá en el momento que el Padre le dé la orden. ¿Y cómo será? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. ¿Con trompeta de quién? O sea, el que va a tocar la trompeta para que Cristo venga, ¿quién es? Dios. Pero Cristo viene con voz de mando, con autoridad, porque le va a dar la orden a los muertos en Cristo, los que murieron durante 2000 años, que se levanten de las tumbas. Por eso vendrá con voz de mando, con voz de autoridad. Y Cristo dijo: vendrá el día en que los que están en los sepulcros oirán mi voz, y unos saldrán para resurrección de vida y otros para resurrección de condenación. 4:16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, su novia que está reposando en el polvo. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con Él. Llegará el día del trompetazo, donde ya todo está listo y preparado en el cielo, y el Padre le dirá a su hijo: ve por la iglesia. Y ahí donde Cristo desciende del cielo hasta las nubes, las almas siguen y recuperan sus cuerpos y resucitan, y nosotros seremos transformados y nos iremos a encontrar
con el novio. Y de ahí seguiremos hacia la casa del Padre para celebrar las bodas del Cordero. Solo la iglesia escuchará el trompetazo. Así que prepárese. Prepárese para el trompetazo. Es costumbre en las bodas judías que el novio regrese por su novia sobre la medianoche. Cuando la mujer se quedaba velando y llegaba el tiempo, la joven con otras amigas, otras vírgenes, velaba hasta que llegara el novio. Y la costumbre del novio era llegar o a la medianoche o después de la medianoche. A cualquier hora puede venir el Señor. Y a veces el novio se podía demorar un día, 2 días, una semana y hasta un mes. Imagine la novia esperando un mes, pensando que cada noche llega, velando y vigilando, estando atenta hasta que aparece el novio. No sabemos a qué hora, por eso debemos vigilar en todo tiempo. Puede ser en la noche, puede ser en la mañana, puede ser en la tarde, puede ser ahorita en media hora. En cualquier momento se puede dar el arrebatamiento de la iglesia. Amén. ¿Y qué pasaba entonces? Se tocaba el trompetazo, el novio llegaba a la casa de la novia, él llegaba también con otros invitados de él, amigos de él, a la casa de la novia, la recogían y entonces se devolvían ¿hacia dónde? Hacia la casa del Padre, donde se iba a tener o se iba a llevar a cabo las bodas. Y en la boda el padre del joven daba la bendición. ¿Quién va a bendecir el matrimonio entre Cristo y su iglesia? El Padre Celestial. Piensen en Cristo preparado, su obra bendita y la iglesia al frente, mirándose en cara a cara, y la iglesia se levanta el velo y Cristo dice: qué hermosa estás. Porque la iglesia ya ha pasado por el tribunal de Cristo. Ya ha pasado por el tribunal de Cristo y sus obras han sido recompensadas. Y dice que la novia se ha vestido de lino fino y resplandeciente, que representa las obras que hemos hecho para Dios. Usted va a estar vestido de las obras que ha hecho para Dios con la motivación correcta. Y ahí estaremos frente al novio. Qué maravilla. Muchos han leído Mateo capítulo 25, donde hablan de las 10 vírgenes. Y muchos han pensado que las 10 vírgenes es la iglesia. No, las 10 vírgenes eran la acompañante de la novia. Cuando el novio llegaba y recogían a la novia iba y las vírgenes iban acompañando. Las vírgenes en Mateo 25 es la nación de Israel, que son los judíos que en la gran tribulación, 5 sensatas o insensatos son los que se van a convertir a Cristo en la gran tribulación, 1/3, y que entrará al reino milenial como invitados de la cena de las bodas del Cordero. Y las insensatas son el pueblo de Israel, que va a rechazar a Cristo en la gran tribulación y se va a perder, que Zacarías lo explica, se van a perder 2/3 y 1/3 entrará al milenio. Eso ya es más profundo. Ahorita no es que esté malo que hagan una comparación pues de la iglesia con las 10 vírgenes, pero escatológicamente no es lo correcto. Las vírgenes representan a Israel, mientras que la novia representa a la iglesia. Amén. Eso es muy importante. Vamos a volver a Apocalipsis 19. Apocalipsis 19. Y ahora que lo leamos ya va a cobrar más sentido. Apocalipsis 19, versículos del 7. Apocalipsis 19 del 7 al 10. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Ese será el vestido de bodas, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces llegaba la novia y el novio a la casa del Padre, y allá recibían la bendición, y luego ya podían disfrutar de esa unión que ya tenían. Y así sucederá con Cristo. Un día estaremos casados con Él eternamente y para siempre, y seremos la amada del Cordero.
Pero ahora, luego viene el versículo 9 que dice: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados. Esta es una bendición. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Escuchen, hermanos, bienaventurados los que son invitados a las bodas. Ya la iglesia es la esposa, no es la invitada, es la principal con Cristo. Pero otra cosa es la fiesta de bodas. Cuando se hace la boda, unos vienen a la ceremonia, pero otros son invitados ¿a qué? A la cena y a la comida. Y una vez la iglesia se case en el cielo, esa iglesia viene con Cristo, Apocalipsis 19, montada en caballos blancos, y viene con Cristo a reinar sobre la tierra y a participar de la cena de las bodas del Cordero. ¿Qué son las cenas de las bodas del Cordero? Es el reino milenial, donde Cristo presentará a la novia a todos sus amigos, a los israelitas que pasen la gran tribulación y a los remanentes de todas las naciones que queden en la tierra. Ellos serán los invitados a la cena de las bodas, que durará 1000 años. En el tiempo de los israelitas esa fiesta duraba 7 días. Para nosotros va a durar 1000 años, donde el mundo nos va a agasajar, y a Cristo por la esposa tan bella que tiene. Dile al que está a tu lado, tú eres una esposa preciosa. Así no tenga pelo, dígale, así no tenga pelo, porque para Cristo somos preciosos. Quiero terminar con una cita, hermano. Di la mitad del tema, pero lo voy a terminar hoy. Solamente terminemos con una cita. Mateo 22. Mateo capítulo 22, versículos del 22, del 1 en adelante. Dice: respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: Israel rechazó a Cristo. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. ¿Quién es el rey? El Padre. ¿Quién es el hijo? Cristo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados: he aquí, he preparado comida, mis toros, mis animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Dios invita a todo el mundo a que participe de estas bodas en la gran tribulación. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron, porque Dios les envió profetas a Israel y mataron a muchos de ellos. Al oír el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Digan, quemó su ciudad. ¿Usted sabía que Jerusalén fue destruido en el año 70? ¿Y saben por qué? Porque rechazaron al novio, porque no lo quisieron recibir. Y por eso la ira se derramó de Dios y llegó el ejército romano y destruyó a Jerusalén y mató a 1 millón de judíos. Eso fue terrible. ¿Y todo por qué? Porque rechazaron al Hijo de Dios. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las aldeas de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Ahí entran todos los gentiles. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente a malos y a buenos. Digan, malos y buenos. Porque en el milenio va a quedar gente que todavía no es muy buena, pero que ahí van a estar. Y todos ellos serán convidados ¿a dónde? A la cena de las bodas. Por eso la cena no es en el cielo, sino en la tierra, porque van a haber buenos y malos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. El que no esté preparado no se va. El que no esté preparado no va a participar ni de las bodas ni de la cena. Hermanos, vamos a orar porque se me acabó el tiempo. Padre, queremos darte gracias, Señor, por esta enseñanza que hemos podido recibir en este día, comprendiendo, Señor,
que las bodas del Cordero se acercan. Lo que tú prometiste lo has cumplido. Tú has hecho un pacto con la iglesia a través del derramamiento de tu sangre. Y en la cena del Señor conmemoramos que estamos comprometidos con Cristo, que somos una novia virgen, que nos estamos preparando para la venida de nuestro amado, para poder casarnos con Él y estar eternamente con Él. Gracias, Jesús, porque en este momento estás preparando lugar en el cielo, una nueva Jerusalén en la cual viviremos contigo eternamente y para siempre. Las mansiones celestiales, el río de agua de vida, los árboles de vida. Encontramos la gloria del Padre, la gloria del Hijo, y estaremos para siempre con el Señor. Te pido, Padre, que nos permita ser dignos de participar de todas aquellas cosas, porque tú nos has escogido. Y ahora, Señor, nuestra parte es prepararnos, velar, orar, apartarnos del pecado, vivir para Dios, santificarnos para Dios, para que su gloria se manifieste en nuestras vidas. Porque en cualquier momento sonará la trompeta y el Hijo de Dios descenderá, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y así estaremos para siempre con el Señor. Amén y amén. Dale ese aplauso al Señor. Amén. Gracias, Jesús. Amén y amén.